Amigos, amigas, amantes del vino, espero que estén bien, que la pandemia, a pesar de esto, nos permita seguir disfrutando día con día, ¿por qué no?, de un buen vino. Sean ustedes bienvenidos a este programa de vinos y sabores consentidos. Vamos a ver, el día de hoy quisiera enfocar este programa mucho a la parte de cultura del vino. Me han pedido en algunos comentarios que por qué no hablamos más acerca de la cultura del vino, los tipos de vino, las copas, por ejemplo, algo de protocolo del vino, el comportamiento en los restaurantes. Entonces, quédense, vamos a hablar mucho de estos temas, espero lo disfruten. ¿Okay? Vamos a empezar. Bien, el primer tema, como siempre, en todos los programas, nuestra frase célebre. Acuérdense que cada programa tiene una frase célebre y después vamos a hacer algunos concursos y premiaciones con estas frases célebres para todos aquellos que las recuerden y tomen nota. La frase célebre del día de hoy dice así: el vino es el único que hace que el hombre beba sin sed, ¿no? O sea, no necesitas tener sed para poder disfrutar de un buen vino. Entonces, quedémonos con esa frase el día de hoy. Ok, los vinos, vamos a hablar de los vinos. Toda esta gama de vinos que existen en el mercado, en términos generales, hoy en día tenemos vinos del Nuevo Mundo y vinos del Viejo Mundo. Los vinos del Viejo Mundo son aquellos vinos que se han producido desde, obviamente, la época antes de Cristo, después de Cristo, es decir, el Viejo Mundo, que puede ser categorizado como la parte de Europa, en donde Roma, Grecia hicieron los primeros vinos. De ahí se expanden a la parte de Francia. Esos son los vinos del Viejo Mundo, España, por ejemplo. Y los vinos del Nuevo Mundo son todos los viñedos emergentes que han surgido al paso del tiempo con la expansión de los viñedos. Un dato importante que debemos mencionar es que del 100% de las cepas de uva conocidas, el 80% de esas cepas de uva tuvieron su origen en Francia. O sea, Francia sigue siendo la cuna de los vinos. O sea, ahí se originaron 8 de cada 10 variedades de uva, son de origen francés. Recordemos que Francia pasó por una época muy difícil cuando en sus viñedos cayó una bacteria que acabó con casi el 100% de los viñedos, y la filoxera, y esto hizo que tuvieran que buscar dónde cultivar estas cepas de uva. De ahí la migración en principio, pues bueno, a África, Australia y después América Latina, Chile, por ejemplo, Argentina. Entonces empezaron a encontrar estos nuevos viñedos. A pesar de esto, México ya teníamos uvas en nuestro país. 3 regiones son las que anclan a México digamos, en el firmamento del mundo a nivel mundial. O sea, tenemos el Valle de Guadalupe, por un lado, en Baja California, tenemos Parras en Coahuila y tenemos la región de Querétaro. A ver, un dato importante para tenerlo como cultura y que es interesante para nosotros como mexicanos, ¿no? México tenemos 2.350 hectáreas de cultivo de vid o de uva, ¿sí? O sea, 2.350 hectáreas podrían parecer una cantidad de tierra enorme. Sin embargo, si la ponemos en contexto, a pesar de que Francia
es la mitad de nuestro territorio en extensión territorial. Francia tiene no 2.300, Francia tiene cerca de 15.000 hectáreas en el cultivo de uva, ¿no? Y tiene aproximadamente 35 regiones con denominación de origen que hacen pues toda esta parte del encanto de los vinos franceses. En México, bueno, pues está el Valle de Guadalupe, Parras y Querétaro. Estamos peleando la denominación de origen en el Valle de Guadalupe, que de lograrse se llamaría Calafia. Es decir, los vinos con denominación de origen va a ser DO Calafia. Entonces, estamos en eso, pero todavía nos falta mucho. Estamos en pañales en esta parte del consumo del vino. El consumo per cápita, otro dato que deben conocer, en nuestro país llega a ser de 850 mililitros, o sea, un poquito más de una botella per cápita anual. O sea, no tenemos como mucho. Si lo comparamos nuevamente con Francia, el per cápita en Francia llega a ser de 65 litros. Entonces, pues bueno, esto establece una gran diferencia. Después de Francia, el siguiente país en consumo per cápita está España, luego está Francia, luego Italia, y después de Italia, bueno, ya viene Australia, Sudáfrica, y en Latinoamérica, el país con mayor consumo per cápita, pues sigue siendo el caso de Chile. Después viene Argentina, ¿no? Y después estamos Estados Unidos, que no es parte de Latinoamérica, pero es parte del continente americano, y después estamos nosotros como México. Entonces, estos datos nos dicen un poco de lo mucho que hay que hacer referente a la cultura del vino en nuestro país. Específicamente la parte de Yucatán. Yucatán es el primer lugar en consumo de cerveza. O sea, tenemos el honroso primer lugar. Ya le ganamos a Monterrey, por ejemplo. Entonces, bueno, pero por otro lado, pues somos el último lugar en consumo de vino. ¿Qué les parece? Entonces, sin embargo, el contraste está en que, por otro lado, también somos el número 1 en oferta gastronómica. Entonces, ¿qué significa esto? El vino de mesa como tal, por eso se llama así, porque está hecho para disfrutarse en la mesa y poderse maridar con los alimentos. Es decir, el objetivo de un vino es poderlo complementar con el alimento en la mesa para hacer lo que nosotros denominamos el maridaje correcto, ¿ok? De un buen vino con una buena comida. Más adelante vamos a hablar en los programas de los maridajes, por ejemplo, cómo se marida una cochinita pibil, cómo se marida un pochuc, cómo maridar todos estos platillos típicos de aquí del estado de Yucatán, que claro, no solo se maridan con cerveza, también se maridan con vino de mesa. Entonces, bueno, pues ya tenemos el panorama general, la numeralia, vemos que nos falta mucho. Sin embargo, debo decirles con mucho orgullo que en el concurso de Bruselas, Bélgica, el concurso anual del año pasado, tenemos el primer lugar en Cabernet Sauvignon. Nuestro Cabernet Sauvignon de Casa Don Leo, elaborado en Parras, Coahuila, ganó el primer lugar mundial. O sea, tenemos la medalla de oro en los Cabernet Sauvignon. Entonces, este es un gran paso. La verdad es que tenemos muy buenos vinos mexicanos. No hablemos de los vinos de El Acheto en Baja California. Aquí sí nos vamos a permitir dar algunos nombres y marcas, porque un honor a quien honor merece. La verdad es que se vale, ¿no? Se vale también promocionar para que los buenos vinos mexicanos encuentren un lugar adecuado en el gusto y en el paladar de los mexicanos. Porque somos un poquito, seamos honestos, somos malinchistas, y si nos hablan de un vino
francés, un vino español, generalmente nos vamos un poco con la finta de que son muy buenos. Y está demostrado a pruebas ciegas en muchos concursos que les ganamos a muchos de estos vinos europeos o del viejo mundo con nuestros vinos hechos aquí en México. Ok, vamos a avanzar. Señores, solo hay 3 tipos de vino, o sea, para ser muy claros. Tenemos vino tinto, vino blanco y vino rosado. O sea, son las 3 grandes clasificaciones que existen del vino. De esas 3 clasificaciones, de ahí se desprenden que si el vino rosado es espumoso o el tinto es espumoso, entonces se les denomina espumantes o cavas, ¿no? El champán, por ejemplo, el champán es un vino blanco espumante, hecho bajo el método champán y está elaborado en la región de Champagne, en Francia. Tiene denominación de origen, pero no deja de ser un vino blanco espumoso. Aquí tenemos muy buenos vinos espumosos hechos por la casa vinícola Freixenet. Yo los invito a que los prueben, de verdad, no le piden nada al mejor champán en Francia. Pero bueno, es cuestión de probar. Por cierto, alguien decía, oye, es que dicen que el mejor vino es el que a ti te gusta. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase porque hasta en los departamentos hay niveles, ¿no? O sea, si a ti te gusta un Don Simón, perdón por mencionar la marca, pues bueno, creo que tu gusto no es como muy adecuado, ¿no? Qué bueno que te gusta, pero no significa que sea el mejor vino. O sea, sí hay que entender que hay gustos, paladares, aromas que caracterizan a un buen vino. No necesariamente tiene que ser caro, o sea, en eso sí coincido, hay muy buenos vinos que no son caros y que pueden hacer grandes paladares, ¿no?, en la mesa. Ok, entonces tenemos las 3 clasificaciones del vino y es importante que sepamos que los vinos tienen copas específicas para servirse. Hay copas para vino tinto, hay copas para vino espumante y ya hay copas para vino blanco. Las copas de vino tinto generalmente son muy anchas, son de boca ancha para que el vino respire. Ojo, está mal dicho que se oxigene, los vinos no se oxigenan, ¿okay? Los vinos toman aire, respiran, se expanden, por eso los tintos tienen que ser de copa ancha. El vino blanco no es tan ancho, no requiere tanto aire y obviamente los vinos espumosos menos, es decir, inclusive por eso las copas son tipo flauta, que así se les conoce, para que la espuma, las burbujitas no escapen tan rápido, al contrario, se conservan dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, estas son las 3 copas. Hay copas de cristal y hay copas de vidrio. ¿Cómo identificar la diferencia? Muy fácil, señores, amigos, amigas. El sonido esta es una copa de vidrio. Es un sonido opaco, ¿okay? Firme pero opaco. Esta es una copa de cristal. Es como una campana, o sea, tiene eco, reverberancia, ¿no? Si ustedes la escuchan. ¿Sí? O sea, sí se aprecia la diferencia. ¿Por qué cristal, no vidrio? El cristal es inocuo, no conserva olores y por supuesto esto conserva mejor el vino en la copa. Entendemos que en los restaurantes pues a veces la economía y sobre todo la merma, porque la gente sigue brindando, este es otro punto importante, haciendo esto. Esto ya no se usa por lo mismo en los restaurantes y hoy en día el brindis de las copas se debe hacer, como decimos nosotros, con la colita, acá abajo. Por muy fuerte que le pegues, jamás se va a romper la copa. En cambio, si yo lo hago aquí, en una de esas después de 2 copas, se puede romper y puede provocar un accidente. Entonces, bueno,
esta es la idea del día de hoy, mostrarles un poquito la diferencia de las copas, como decíamos por ahí los sommeliers, y las copas APA, que por ahí estaba el chiste como de la Cheyenne, ¿ok? Y con eso entonces, pues damos por terminado el programa del día de hoy, esta sección, ¿ok? Para que podamos pasar a la siguiente parte con este tema, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Recuerden, estamos en vinos y sabores consentidos. Quiero contarles sobre Red Concreta, una comunidad de personas donde fomentamos el consumo solidario y la recomendación de nuestros asociados. Contamos con una app para ver todas nuestras novedades, ya que somos un centro comercial virtual. Aquí podrás encontrar muchos productos y promociones especiales. No te pierdas la oportunidad de comprar los mejores productos a los mejores precios. Descarga nuestra app. Por lo delicioso de tomar café. Cambia tu café, cambia tu vida. Café Organo, el patrocinador oficial de Shibot Magazine. Bien amigos, regresamos a su programa Vinos y Sabores Consentidos. Ya vimos el uso de las copas, que es importante, cristal, vidrio, ustedes decídanlo. El cristal puede ser para eventos pues, de manteles largos, como les decimos, y el vidrio, bueno, podemos tener copas para el uso cotidiano. Ok. Dato también a considerar. Si lo ponemos en perspectiva, de cada 10 botellas de vino que se consumen, de esas 10 botellas, 7 son tintos, o sea, 7 son vino tinto, 2 son vino blanco y 1 es vino rosado. El vino rosado para un enólogo, híjole, puede ser un dolor de cabeza porque tiene que encontrar el punto exacto de la mezcla entre el tinto y el blanco para que no le quede un tinto con sabor a blanco ni un blanco con sabor a tinto, sino que verdaderamente se equilibre y podamos tener un buen vino rosado. Entonces, considérenlo, si el de mayor demanda siguen siendo los vinos tintos. Y esto tiene que ver mucho con la particularidad de la uva para poderse maridar con los alimentos, es decir, el vino tinto puede maridar con la gran mayoría de los alimentos. El blanco tiene ciertos aspectos que a considerar para el maridaje, es decir, para poderlo combinar con los alimentos, porque no es tan con tanto cuerpo como pudiera ser un tinto. Entonces, y a la gente le encanta la carne, por ejemplo, entonces para la carne pues tiene que ser necesariamente un tinto, ¿no? Porque un vino blanco pues generalmente le gana el sabor de la carne al vino blanco. El vino blanco sí sigue siendo muy específico, la parte de mariscos, quesos no tan maduros, algunas pastas sin tantas especies, pero también vamos a hablar más adelante, le vamos a dedicar todo un programa a la parte del maridaje, ¿no?
Y no solo maridaje en términos de grandes platillos, no, el vino puede ser maridado hasta con la sopa de fideo, ¿no? O hasta con los frijoles, o sea, unos buenos frijoles refritos con un buen merlot, bueno, es maravilloso. Me dirían, ay, ¿cómo frijoles con vino? Y no se te va a caer el cobre ni te va a pasar absolutamente nada, o sea, se vale hacer este tipo de combinaciones. Ok, bien, vamos a hablar un poco del protocolo del vino, que me lo han pedido, porque me dicen, oye, queremos ver qué pasa con el comportamiento en la mesa con un vino, cómo se debe comportar, cuánto se tiene que servir, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Ok, primero, para empezar, siempre que vayan a descorchar un vino, hay que asegurarnos que la temperatura del vino que vamos a servir sea la adecuada. Entonces, las temperaturas de servicio, para que lo tengan en mente. Los vinos tintos se sirven entre los 15 y los 17 grados. ¿Okay? Alguien me diría, oye, ¿cómo voy a saber? Pues tengo que andar cargando un termómetro, ¿cómo le voy a hacer? No, en un restaurante los capitanes de meseros, los sommeliers, conocen perfectamente esto del término de la temperatura. Simplemente díganle que lo quieres a una temperatura de entre 15 y 17 grados. Tú lo puedes validar muy fácil. Si tú tomas la botella de vino tinto, de aquí de esta parte donde está el cuello de la botella, y con tu mano lo tocas y lo sientes fresco, está a temperatura. Nuestra temperatura corporal es de 36 grados aproximadamente, promedio. Entonces, si el vino está a 17, lo vas a sentir a la mitad de tu temperatura. Esto te genera una sensación de frescura. Entonces, si tú lo tocas y lo sientes fresco, está bien, está perfecto, está a buena temperatura. Ok. Los vinos blancos se sirven con una temperatura de servicio de entre los 6 y hasta los 8 grados. O sea, sí se deben servir frescos, fríos, no tan fríos como una cerveza. O sea, la cerveza, su nivel de temperatura fluctúa entre los 2 y 3 grados. ¿Okay? El vino blanco el 6, 8, o sea, frío, pero no tan frío. Los vinos cavas o espumantes como el champán, eso sí, hay que bajar la temperatura hasta los 3, 4 grados para que realmente conserven las burbujas y la parte del cuerpo del vino permanezca intacta a esa temperatura. Entonces, con esto en mente, el rosado es como un blanco, se debe servir fresco entre los 6 y los 8 grados. En un restaurante, el único vino permitido para tenerlo en la mesa con una cuba de metálica y hielos es que sea un espumante, ¿okay? No cometan el error de poner un vino tinto en una cuba con hielos. Eso está fuera totalmente de protocolo. Entendemos que el vino genera sed porque es tánico, tiene cierta mineralización y esta parte de la sed en la boca. Si a ustedes les da sed, y este es un excelente consejo, pidan agua simple. Y este es otro tip. Me dicen, es que el vino tinto me da dolor de cabeza al día siguiente. Ok, consejo, vino tinto, agua. O sea, traguito de vino tinto, traguito de agua, para poder hacer que el vino no caiga tan de peso en el estómago. El cuerpo registra el vino como si fuera alimento, porque al final del día está hecho de uva, o sea, es un ser orgánico. Entonces el cuerpo lo registra y dice comida, ¡pum!, y lo absorbe. Entonces, si le metemos un poquito de agua, vamos a generar ese efecto de dilución y bueno, nos va a hacer, por supuesto, ir al baño, y eso va a hacer que al día siguiente amanezcamos
como si nada hubiera pasado. Obviamente, todo con medida. Si te tomas tú solito 2 botellas de vino, pues aunque te tomes el garrafón de agua, te lo prometo que vas a amanecer mal. Entonces, todo con medida. Una copa, 2 copas de vino al día no saben la cantidad de beneficios que genera. Está demostrado, o sea, hay pruebas científicas en base a incrementan la circulación de la sangre, ayudan a limpiar las arterias del colesterol y los ácidos grasos, mantienen, aunque no lo crean, limpia la boca, ayuda a combatir las bacterias que se generan en la boca, y ahora resulta que hasta los ácidos tánicos del vino ayudan a combatir, ¿qué creen? El COVID, ¿no? No estoy diciendo que sea la vacuna contra el COVID, no me malinterpreten, es simplemente que puede ser de gran ayuda por la acidez, o sea, la tanicidad del vino. Sabemos que el COVID no resiste la alcalinidad de ciertas sustancias, y bueno, simplemente ayuda a que si lo tienes albergado en la garganta se vaya al estómago y los ácidos estomacales acaban con este bicho que tanto daño nos ha causado. Ok, otro tip, por favor, cuando sirvan el vino, tenemos el vicio, por así llamarlos, de que llega el mesero, descorcha el vino, ¿okay? Y lo hace, nos pone el corcho en la mesa, pero lo hace para que ustedes observen que el corcho está bien conservado, que no tiene grietas, o sea, que no ha pasado aire por esa botella, porque el aire es el que oxida el vino y hace que no se pone en mal estado ni se descompone, simplemente se avinagra, o sea, se oxida y pierde sus componentes y sabe como un poquito pasado o avinagrado. Pero no le ponen el corcho, todo el mundo le pone el corcho y lo primero que hace es esto. A ver, no es Big Vaporru ni cosa por el estilo, o sea, es simplemente para obsérvenlo, véanlo, no lo huelan, porque si lo huelen, pues va a oler a vino con corcho o una cosa ahí extraña, pero aquí no van a encontrar realmente el aroma del vino. Entonces les ponen el corcho para que ustedes vean que está bien conservado el vino, ¿ok? El término de, por favor, quiero que me oxigenes el vino, está mal dicho. Quiero hacer que el vino respire, ¿ok? Y para eso lo que podemos hacer es trasvasar el vino a un mal llamado decantador. El decantador tiene esa función de hacer que el vino explote, que respire, que tome aire, pero se le quedó el término de decantador porque realmente es un matraz de laboratorio químico que decanta los sólidos dentro del líquido. Entonces, si nosotros pedimos un decantador y esperamos que el vino decante, jamás va a decantar. Podemos pasarnos 10 años y a lo mejor nunca vamos a encontrar nada. Entonces vamos a trasvasar. Hay que decirle al mesero, por favor tráigame un trasvasador para mi vino. A lo mejor el mesero se va a quedar y va a decir, ¿qué? Bueno, tráeme un decantador para poder trasvasar mi vino, ¿okay? Eso nos va a permitir que el vino tome cuerpo y que el vino se airee. Cuando ya estamos en la mesa, ¿hasta dónde se deben servir las copas? Las copas, digamos, la capacidad idónea para servir es hasta donde la copa se hace más ancha, es decir, donde la panza empieza a disminuir. Ese es el punto donde tenemos que servir la copa, ¿no? Hasta ahí se sirve. En cualquiera, todas las copas. Oye, la copa flauta que no tiene panza, ok, este es un caso especial. En el caso de las copas flauta, lo idóneo es servirla hasta 3/4 de la copa, porque cuando la sirves la espuma, si tú la sirves de más, se va a escurrir.
Entonces, 3/4 y la espumita que queda aquí, pues va a bajar y se va a quedar al nivel que corresponde, ¿no? Y una vez que tenemos nuestras copas, lo más lógico es con el alimento, como debemos decir, por favor, no se dice provechito, ¿no? Se dice provecho, buen apetito. Si te quieres ver más nice, puedes decir bon appetit, ¿okay? Pero no se dice provechito, ni se dice vamos a echarnos una copita, un vinito. O sea, quitemos la parte de los diminutivos detrás de lo, porque le restan estatus al vino, a la comida. Vamos a tomarnos un buen vino, ¿no? Bon appetit. Vamos a disfrutar una buena comida. No es un taquito ni una sopita. Entonces, estos son términos que no podemos emplear. Y en una mesa de negociación también, otro gran tip, y está demostrado, si ustedes están en una mesa con un cliente o quieren negociar algo, claro, el vino es una cuestión importante en la mesa, pero yo les recomiendo nunca empiecen a hablar de negocios antes de la segunda copa de vino, ¿ok? O sea, ese es un gran tip, llévenselo. O sea, dejen que su interlocutor, su cliente, se tome una copa, servimos la siguiente copa, y cuando vemos que ya le bajó a la segunda copa, en ese momento podemos empezar a hablar de negocios. Créanme, es mágico. O sea, el efecto que hace el vino, la gente se desinhibe, se pone en un modo mucho más tranquilo, receptivo para escuchar, baja la agresividad. Entonces, llévenselo como un tip de negociación. El vino ayuda a negociar, ¿ok? Con esto, ahora sí, damos por terminado este programa, que espero haya sido ilustrativo. Sí quise retomar esta parte de algo de protocolo. Vamos a seguir hablando de ahora mitos y realidades del vino en nuestro siguiente programa, ¿no? Para dejarlo como ahí en la mesa. Y muchas gracias, disfruten un buen vino, siempre es bien apreciado, y por supuesto los espero aquí en este programa Vinos y Sabores Consentidos, un programa de Shivo TV, Shivo Magazine. Aquí los esperamos. Gracias. Corte. ¿Qué queda?